Hola, bienvenido al espacio de Juan Enrique. Para hacer a Batman solo precisaremos una botella y tapitas plásticas. Súmate a esta aventura y crea este personaje. Material totalmente reciclado. El espacio de Juan Enrique. Hola amigos. Estos son los materiales. Una botellita mini. 3 tapas grandes de los bidones de 6 litros de agua. También 2 tapas medianas. 2 cuellos sacados de la misma botella. Esto es una tapa de desodorante. Por cada pierna precisaremos 6 tapas. Y por cada brazo 5 tapas. 2 trozos de alambre de medio metro. Un pedazo de tela para hacer la capa. Papel amarillo para hacer el cinto y el escudo. Este trozo negro de goma eva. Tomaremos la botella y la cortaremos por esta línea. Por aquí y aquí haremos 2 perforaciones para pasar el alambre. Y en los costados haremos 2 perforaciones también, para pasar los brazos. Estos 2 cuellos irán así de esta manera. Por acá tendremos que pegarlo. Usaremos una pistola de silicona. Usaremos pintura acrílica color negro para pintar esta parte. Pondremos a secar y seguiremos con la otra parte. Perforaremos el centro de las tapitas. Haremos lo mismo con todas. Doblaremos el alambre de esta manera y haremos la primera pierna.
Las tapitas irán una hacia arriba y una hacia abajo. Y así hacemos con todas. Una cosa muy importante, todas las tapas tienen que ser de este color. Y así nos tiene que quedar las dos piernas. También ya tenemos preparada la parte que pintamos. Doblaremos un poquito y pasaremos por los dos orificios. Colocaremos la tapa mediana que serán los hombros y las otras tapas las colocaremos de la misma manera que hicimos los pies. El sobrante lo vamos a doblar y cortar. Y así nos tiene que quedar. A esta tapa la pegaremos por aquí. Es donde irá la cabeza. Y ahora pegaremos la cabeza. Por aquí le colocaré cinta de papel. Previamente iremos a pintar. Usaremos la misma pintura acrílica.
Vamos a tomar una lapicera y vamos a formar un escudo. Lo dibujaremos de alguna manera. He dibujado la mitad. Ahora lo doblo y recorto y tenderé las dos partes. Y algo así nos tiene que quedar. En este papel amarillo haré un círculo. Y también lo recortaré. Ha quedado un poco grande, lo achicaré. También tendré que achicar el círculo. Con este papel haré el cinturón. Lo doblaré al medio. Le dibujaré una hebilla y una cartuchera para guardar sus accesorios. Una vez recortado, así nos tiene que quedar.
Es hora de despegar el escudo. Y ahora pegaremos el cinturón. Sacaremos la cinta que le habíamos colocado anteriormente. Haremos la oreja de esta manera y las pegaremos por los costados. Y con este trozo de tela he creado una capa. La pegaré por acá. Y ya está quedando genial. He recortado unos ojos con la misma cinta, así de esta manera. Y la pegaremos por aquí. Y de esta manera ya tenemos listo a nuestro Batman. Les voy a pedir que se suscriban y activen su campana para hacer muchos más proyectos así como este, siempre con material reciclado. Por aquí les dejaré otros proyectos, también usando el mismo material. Muchas gracias por llegar hasta aquí.